Buenas noches. Hoy es el 24 de octubre del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a la videoconferencia de los viernes en larouchepac.com. Hoy me encuentro en el estudio con Jason Ross y Megan Beats del equipo científico de LaRouchePAC y también Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review. Los cuatro hemos estado en varias discusiones con el señor Lyndon LaRouche en las últimas 24 horas y lo que escuchen reflejará lo que piensa el señor LaRouche sobre la situación mundial. Quiero empezar la videoconferencia de esta noche invitando a Jason Ross para que venga al podio y dé un informe de la conferencia internacional que acaba de suceder este fin de semana, el 15 y 19 de octubre, en ocasión del 30 aniversario del Instituto Schiller, en el cual participó Jason Ross. Todas las presentaciones de la conferencia estarán disponibles en la página de LaRouche del Instituto Schiller y les pido que estudien tales presentaciones. Antes de que presente a Jason, quiero leer el texto de la resolución que se adoptó al final de la conferencia por aclamación por todos los participantes de la conferencia. Y pienso que refleja claramente el espíritu de esta muy importante conferencia. Se titula "La humanidad es la única especie creativa", la declaración de la conferencia del Instituto Schiller el 19 de octubre del 2014. Y dice lo siguiente: la humanidad vive actualmente una crisis de la civilización profunda, donde los cimientos de la sociedad en muchas partes del mundo se han erosionado y los códigos internacionales se han eliminado. Además, enfrentamos peligros mortales, cada uno de los cuales podría conducir a la extinción potencial de la especie humana. Primero, la pandemia del ébola, que ya está fuera de control en África, para la cual no hay una cura y que amenaza en convertirse más amenazante que la peste negra del siglo XIV. Lo segundo es la amenaza terrorista para todo el mundo y el genocidio que se propaga del llamado el califato del Estado Islámico, que no solamente demuestra un barbarismo subhumano, pero explícitamente amenaza a Rusia y China y por lo tanto se convierte en un catalizador potencial de hacer estallar a todo el suroeste de Asia, que nos conduzca a una nueva guerra mundial. Y tercero, la certeza absoluta de que el sistema financiero completamente en quiebra del transatlántico está a punto de estallar, amenazando con arrojar a la humanidad en una edad de las tinieblas. Ante estos tres peligros mortales, es una cuestión de vida o muerte detener las políticas inmorales e imbéciles de la geopolítica y el enfrentamiento contra Rusia y China. En lugar de eso, debemos cambiar la agenda a los fines comunes de la humanidad y trabajar juntos con Rusia, China, India y otras naciones para derrotar a estas amenazas mortales. Pedimos que todas las fuerzas de la razón en Europa y en Estados Unidos se unan al nuevo orden que surge de los BRICS y de la nueva ruta de la seda. Trabajemos para establecer un orden de paz incluyente con la participación de cada nación del planeta, un orden de paz para el siglo XXI que sea para la humanidad porque es la única especie creativa en el universo. Crezcamos a la edad, lleguemos a la edad adulta de la humanidad, donde el amor, la creatividad y la belleza definen los valores de nuestra familia humana común. Como dije, esto se encuentra en la página del Instituto Schiller junto con las presentaciones de la conferencia en su totalidad. Y le voy a pedir a Jason que venga y dé un informe de esta conferencia. Bienvenido, Jason. Sí, esta conferencia fue muy emocionante y fue un avance dramático más allá incluso de la conferencia que tuvimos hace un año en Alemania. Hubo 350 personas que vinieron. Tuvimos que sacar las mesas del
del cuarto y cambiar todo, porque había gente de todo el mundo, Europa, Asia, Australia, África, y algunas personas de las Américas estuvieron allí. La contraposición entre las grandes crisis que enfrenta el mundo y la paz y el desarrollo que son posibles entre la ISIS, ébola y el colapso económico contrastan con el desarrollo la orientación hacia el desarrollo de las naciones del BRICS creó una tensión saludable en toda la conferencia. Después de una presentación musical, la señora Helga Sepp LaRouche abrió la conferencia con las palabras que envió su esposo, el señor LaRouche, y después habló sobre una presentación pedagógica sobre la amenaza triple, el Estado Islámico, el ébola y el colapso financiero, que todo mundo en el mundo allí saben que está en marcha. Y en ese caso, la señora LaRouche dio los antecedentes del problema más allá de la gente y presentó la solución. Y a menudo estas soluciones son las que han sido presentadas por el señor LaRouche y el Instituto Schiller por décadas. Y abordando los niveles culturales más superiores del mundo, tenemos un verdadero diálogo y elevar al mundo entero. Y concluyó con este éxito de la misión de China de Chang'e 3 y su aparato rover en la Luna. El siguiente participante fue el profesor Xi Ji del Instituto de Estudios Internacionales y habló sobre un camino, un cinturón, el concepto aplicado a los asuntos internacionales, y presentó eso en diferentes temas. Sobre la innovación, él habló sobre la transición de China de traer tecnología que inicialmente adoptaron a la política de exportar que ahora están implementando y el desarrollo de nuevos logros. Los logros que dijo deben aplicarse de una manera sin buscar la hegemonía o la esfera de influencia en la soberanía de otras naciones. Desarrollo debe fortalecer la equidad en un mundo multipolar, y habló de que los modelos que se deben tomar en cuenta son las condiciones culturales de los países, y en el contraste las decisiones correctas se pueden lograr de cómo hacer reformas estructurales que siempre deben ser de la política de no interferencia en los derechos de soberanía de otras naciones. Y hubo presentaciones del papel de países específicos, el papel de Irán históricamente en la vieja ruta de seda y el potencial del nuevo Irán en la nueva ruta de seda, y los 15 vecinos. Hay mucho trabajo diplomático que hay que hacer, y hubo una presentación muy poderosa de Jayshree Sengupta, que ella trabaja en la Fundación de Investigación en Nueva Delhi, y habló sobre la formación de los BRICS y los ataques en contra de los BRICS. Dijo, empezando con la creación del concepto de el nombrar los BRICS, que lo hizo el ejecutivo del Goldman Sachs en el 2002, cambió y ahora es un factor líder en determinar la política del mundo. Y citó al primer ministro Narendra Modi, que dijo que por primera vez los BRICS juntan a un grupo de naciones en el parámetro de un potencial futuro en lugar de la prosperidad existente o la identidad compartida. La idea principal de los BRICS es mirar al futuro, y dijo tal grupo, los BRICS, sería una causa de preocupación a los países que han dominado el sistema actual. Y esto presenta un gran grupo de la población mundial. Es el 46% de la población del mundo, 18% del comercio del mundo y 26% de la masa terrestre. Los BRICS buscan un mundo multipolar en lugar del dominio de las naciones en desarrollo. Dijo, por ejemplo, que en el 91 India buscó la asistencia del FMI y se le impusieron condicionalidades que evitaron que India tomara sus propias decisiones. Las reformas permitieron que algunas personas en India tuvieran muchas ganancias, pero 300 millones de India viven en una pobreza absoluta, como hoy día hay 2 Indias. Modi representa una
verdadero cambio, transformación, una diferencia de gobierno. Él busca limpiar a la India y tiene la iniciativa del nuevo Banco de Desarrollo, y con el nuevo Banco de Desarrollo ella dijo que tendrán derechos de votación. Hoy día las naciones de los BRICS, que es el 40% de la población del mundo, solo tienen 11% de los derechos a voto en el Fondo Monetario, y la reforma de votar se ha prometido pero no se ha implementado. Así que en el nuevo Banco de Desarrollo las naciones del BRICS podrán hacer sus propias políticas y sus propias decisiones. Dijo que en general el pegamento que junta a los BRICS es el gran potencial del crecimiento y la gran reserva de la juventud, particularmente en el caso de India, es como el potencial del mundo. Otra presentación muy poderosa fue de Natalia Vitrenko. Ella habló sobre las crisis económicas y estratégicas que enfrentan a Ucrania en un contexto más mayor, y dijo, a pesar del maravilloso clima de Ucrania y que es muy nutritivo para la tierra, para las plantas, pero debido a su obediencia al Fondo Monetario en los últimos 22 años y su obedecer a la Organización del Comercio por 8 años, dijo que hay un desplome del Producto Interno Bruto y la explosión de la deuda, y por supuesto habló sobre el gobierno de neonazis. Y lo dijo en este contexto. Y dice, ¿dónde están los valores europeos? ¿Dónde están los valores europeos en la defensa de las minorías, de la democracia? ¿Por qué no se aplican en Ucrania? El mundo está cambiando, está abandonando el Atlántico, y la nueva Grupo de los 7, no con ese nombre, pero con otras naciones que no son del Grupo de los 7, que han ido más allá del Grupo de los 7 en términos de la producción nacional del PIB. Y en ese contexto pueden ver la promoción de una guerra contra Rusia a través de Ucrania, que hay un gobierno intolerante que quiere una guerra en lugar de un diálogo con los estados de Ucrania del este. Estas fueron las primeras presentaciones, y la conferencia en su totalidad empezó con una presentación musical y concluyó, y se le retó al público por una presentación de la única ópera de Beethoven, Fidelio, que la condujo a Sergei Street del Instituto Schiller con una pequeña orquesta, los solistas, coros, un grupo muy internacional, entre todos ellos los solistas, la orquesta. La historia de Fidelio es la historia del rescate de Florestan, el prisionero Florestan, que había sido encarcelado por decir la verdad, y lo rescata su heroína, su esposa Leonora, que se disfraza como un hombre para entrar a la prisión, y se basa en la historia verdadera del encarcelamiento del marqués de Lafayette y su esposa Adriana, que consiguió su libertad. Y el poder de esta presentación en el contexto de esta conferencia sobre el futuro de la humanidad, en lugar de simplemente ser un entretenimiento a gente que pagó boletos, fue muy poderoso. Hubo una tremenda ovación. Es difícil tratar de describir esto, así que hay que verlo. Ustedes lo ven en nuestra página de internet. Hubo otras presentaciones que hablaron más en lo específico sobre la economía, por ejemplo, ¿qué podría una nueva ruta de la seda, una nueva orientación de los BRICS para otras naciones también, como las naciones europeas? Y escuchamos de un experto en acero alemán que dio una muy buena presentación sobre qué esencial e irreemplazable es el acero como un recurso, y nos mostró las gráficas sobre cómo la producción de acero mundial se ha duplicado en la última década debido a China, a pesar de que se ha derrumbado
en todas partes, y también mostró una gráfica sorprendente del aumento del consumo de acero, cemento en China, y podemos saber cómo se vería el crecimiento, y contrastó esto con el desplome del ingreso de las manufacturas en Estados Unidos y en Europa. Y también escuchamos de un miembro del Parlamento griego que habló sobre las muchas oportunidades que Grecia vería en una orientación de la ruta de seda, incluyendo el aumento de en cuestiones de navegación, y también una nueva paradigma de reestructurar la deuda, separar la banca comercial de la banca de inversiones y el desarrollo de proyectos. Escuchamos a un profesor italiano hablar sobre la construcción de puentes, literalmente y de manera figurada, y del puente a través del Bósforo y de que conecte a Gibraltar, a Suez, y el puente de Messina y el de Sicilia a Tunisia, una conexión en medio del Mediterráneo de Italia hacia Tunisia, y sería un proyecto muy ambicioso y muy grande. Y dijo, estos proyectos obviamente tienen sentido desde el punto de vista a largo plazo, y Europa también deben tener esa vista a largo plazo que tienen las naciones del BRICS, como Egipto. Se pueden tener el equipo, y nos permite conocer a otras personas, y encontrarán que podemos encontrar otra gente que son como nosotros. Y también hablamos de planes de 100 años para conectar a los ríos, y también una fundación en Pekín que hablaron de la invitación a Helga a Lanzhou y a Pekín, y hablaron sobre la necesidad de usar la bella música como la música clásica alemana para unir a la gente. Hubo una representante de la Liga Panafricana, Umoja, y contrastó las políticas coloniales como del Fondo Monetario, en contraste con la intención de detener el colonialismo en el continente. Y el representante de Australia, Robert Bardwick, habló sobre de que Australia es el sheriff del Pacífico para los británicos, y está actuando con respecto a las finanzas, y está promoviendo las políticas ambientistas, o el ser un socio de los BRICS como una base de manufacturas, como lo fue hace 100 años, con el desarrollo de hidráulicos y otros proyectos, y un papel positivo en relaciones internacionales. En el lado estratégico, la idea desde el punto de vista global, oímos mucho de la prensa, etcétera, sobre la perspectiva imperial de la manera de actuar, pero hay un antídoto muy bueno de tener un sentido de lo que un buen análisis de asuntos internacionales de alguien con una perspectiva del futuro. Así que hubo un coronel retirado francés quien habló de la necesidad de un nuevo concepto de la seguridad común para Eurasia, y dijo que el mundo es multipolar, y dijo todos los gobiernos, su poder viene de los votantes, es legítimo. Y él advirtió sobre el ataque contra Assad, la tontería de atacar a Assad, en comparación con el Estado Islámico. Todas las naciones tienen el deber, la paz y la necesidad de progresar, y una obligación de ayudar a otras naciones que lo desean. En el lado estadounidense, la imposición del fascismo en Estados Unidos y su toleración general lo abordó Ray McGovern, quien es un veterano analista de la CIA que presentó una idea de la falta de la soberanía entre las naciones de Europa y la destrucción tan amplia del concepto básico de la ley, de la Carta Magna al Tratado de Westfalia, que está muerto, y a la Constitución estadounidense, como mostró en videos de Michael Hayden y otros videos. Y él dijo que aquellos que querían comentar de la situación y actuar en lo que le era conveniente, y citó a Martin Luther King sobre la obligación de actuar donde está la batalla. Y él
dijo que hay que asociarse con gente que sea responsable de actuar en base a sus creencias, y dijo a las personas mayores que tuvieran la responsabilidad personal de actuar. Dijo el ejemplo cuando le dio la espalda a Hillary Clinton y lo golpearon y lo sacaron del cuarto. Y aquí hay gente que pone sus cabellos blancos a trabajar. Y Jack Cheminade, que ha sido 2 veces candidato a la presidencia, y habló de la ventaja del otro como un concepto guía en relaciones internacionales, y volvió a hablar de la historia de Fidelio, de que cuando uno tiene coraje y se renueva el compromiso del Tratado de Westfalia de la soberanía y el desarrollo conjunto, como los zares de Rusia, que después emancipó a los esclavos y se convirtió en el abuelo de Pushkin. La paz nos está mirando en el futuro. Y después yo hablé, en la última parte de la conferencia, hablamos de un experto nuclear chino sobre el programa nuclear y su programa de educación para científicos nucleares a gran escala, y también la imagen de cómo debería parecer Alemania en los próximos años, cómo debe en los próximos 50 años, qué papel va a jugar en este mundo. Y yo hablé sobre la perspectiva de LaRouche sobre las plataformas económicas y como base para entender la economía, usando a Prometeo como una imagen de nuestra verdadera identidad. Debemos eliminar la pobreza, la oligarquía, y debemos eliminar a los que están, los que no hacen nada. No es suficiente reemplazar. Tenemos que tener un propósito. La mayor obligación de la sociedad es que la gente tenga acceso a una oportunidad, contribuyendo a algo que es inmortal. La última presentación de la conferencia fue una conferencia del doctor Wolfgang Lilga sobre la pandemia del ébola y la necesidad de derrotar este virus, y la idea de crear la infraestructura de salud, y tenía gráficas de cuántas camas y hospitales per cápita en las naciones más afectadas de África en comparación de Alemania, Italia y Estados Unidos, y apoyó las advertencias de LaRouche, de las últimas décadas, de que la humanidad no está preparada para enfrentar un nuevo holocausto biológico, debido a que se tiene que tener infraestructura para evitar tales enfermedades. Así que durante el periodo de respuestas y discusión se habló sobre la posibilidad de la energía de fusión que se debe hacer para enfrentar el ébola, que nos llevó al que Helga citara a los chinos sobre la necesidad de una infraestructura de seguridad incluyente. No puede haber en unas partes. Ébola demuestra que la seguridad física y biológica requerida en la totalidad debe ser en un contexto general. Y también hablamos de las mentiras de que la gente crea el calentamiento global, y la persona de India habló sobre el papel de India y dijo que este país está usando una red de servicios de salud, de farmacias, una capacidad biológica de investigación, y le recordó a todo el mundo que India ya está ayudando con su sector farmacéutico para producir medicinas para aliviar las enfermedades en los países en desarrollo, como el SIDA. Y Helga concluyó la discusión con un resumen de la conferencia y con la necesidad de enamorarse del potencial de la humanidad, como ella lo dijo. Enamorarse de una manera muy poderosa, como uno se enamoró por primera vez con la humanidad. El potencial de la humanidad es muy bello y debemos actuar desde ese punto de vista. La discusión después, el diálogo fue maravillosa. Hubo un gran sentido de
de amistad internacional, y en una reunión informal en la noche hubo un grupo internacional que cantaron canciones, recitaron, discutieron de política, el tipo de cultura que debe crearse. Una cosa más que quiero agregar de la conversación que tuvimos con el señor LaRouche anoche sobre la diferencia entre el comportamiento humano y animal en la comunicación, que vamos a decir más de eso en un poquito. Pero el punto esencial que hay que decir se reflejó en la conferencia misma, es que toda esta dirección general, desarrollo sobre la visión positiva de la humanidad, existe en un sentido social en la conferencia, era más allá de las presentaciones individuales y tomó vida por sí misma, que yo pienso que es producto de una conferencia muy fructífera y un diálogo muy bueno. Y no se trató de pasar fórmulas. El diálogo fue un verdadero diálogo de algo real. La gente sabía de lo que hablaba. Fue un diálogo humano donde se expresó la creatividad. Fue una conferencia humana. Y el mundo se está derrumbando como en estas tres dimensiones que Helga mencionó en la presentación y se reflejan en esa resolución: el Estado Islámico, la ébola y el sistema financiero. Y en esta conferencia fue de gran importancia de que juntar las instituciones, el tipo de pensamiento y la cualidad de diálogo requerido para crear un mundo multipolar basado en el desarrollo, progreso y en la ventaja del otro. Pregúntese cómo parecería este desarrollo para los diferentes países. Y para aquellos que nos ven en Estados Unidos, solo imaginen si Estados Unidos se une a este proceso. Imagínense que Estados Unidos fuera un socio en lugar de mandar a John Kerry a amenazar a países para que no se sumen al fondo, al Banco de Desarrollo Asiático. Si se eliminara el apoyo para el Estado Islámico, publicando las 28 páginas, y si volviéramos a tener la perspectiva de Hamilton, Washington, John Quincy Adams, imagínense qué mundo tan maravilloso podríamos tener. No hay que conservar políticas estúpidas que nos deprimen y nos dicen que no se puede hacer nada. La humanidad es una especie bella y debemos actuar de esa manera. Y yo pienso, como la conferencia, todos la deben ver en su totalidad y disfrutarla. Y esta conferencia expresa en las presentaciones y en la cultura que se creó en el proceso de la conferencia. Gracias. Quiero enfatizar que el mensaje de Helga LaRouche después de esta conferencia tan importante pidió que solamente un cambio de paradigma nos va a salvar de esta nueva edad de las tinieblas. Y como lo vemos, el fundamento de la civilización está siendo destruido con todo esto que está sucediendo, con la crisis económica, el ébola y el terrorismo. Quiero pedirle a Jeff que responda a la pregunta institucional de esta noche, que aborda el primer elemento de esta amenaza triple a la civilización directamente. La pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, ¿cómo propondrías traer paz a Siria? ¿Ves un prospecto de crear un gobierno de unidad que sería la base para una campaña coordinada en contra del Estado Islámico? ¿Puede haber un acuerdo de Ginebra III para establecer tal gobierno de unidad? ¿Y cómo podríamos lograrlo? Y Jeff, yo pienso que pudiste hablar con el señor LaRouche directamente, así que quisiera que nos dijera qué piensa al respecto. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar ayer en la noche, de hablar esto a fondo. Y yo pienso que de la misma manera en que se tiene que abordar la crisis del ébola, debemos empezar con el diagnóstico correcto. Hay que decir la verdad, qué es lo que está detrás de este desastre en Siria.
los eventos en Irak y el surgimiento de ISIS, y hay que reconocer el hecho de que toda esta crisis de Siria fue precipitada en agosto del 2011, cuando el presidente Obama hizo algo que ningún presidente legítimo se podría soñar hacer. Él simplemente hizo una declaración demandando que Assad se saliera de su puesto, a pesar de que Assad había sido reelegido como presidente de Siria, y fue esta iniciativa, esta señal que vino en el contexto de lo que el señor LaRouche advirtió en el momento, en la segunda parte del 2011, que el derrocamiento y el asesinato violento de Gaddafi en Libia eran la señal de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en ese momento estaban comprometidos con la idea de un enfrentamiento estratégico, no con países en el Medio Oriente o en el norte de África, sino un enfrentamiento estratégico con Rusia y China. Esto fue de nuevo en el octubre-noviembre del 2011, antes de cualquier cosa que sucediera en Ucrania o cualquier cosa que surgiera que sugería de que Rusia estaba en la mira de los poderes de la OTAN y del Occidente. Lo que hay que reconocer lo primero es que si vamos a salvar a Siria, hay que llevar al presidente Obama a la justicia por los muchos crímenes contra la Constitución estadounidense y la ley internacional que ha cometido. Ayer, y hay una perspectiva muy de que haya un acuerdo en Ginebra 3 y hay un esfuerzo coordinado para derrotar a ISIS en Siria y en Irak, pero hay que empezar con número uno, con el hecho de que nada de esto va a suceder en el mundo real mientras este presidente se le permita estar en la presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, eso significa la continuación de la presidencia de Obama misma. Es una amenaza existencial, no solamente a Siria, pero al mundo en su totalidad. Segundo, hay que enfrentar la realidad que estamos en medio de una guerra que se ha llevado a cabo por más de 35 años. Remontémonos a finales de los 1970, cuando parte de la estrategia británica, el llamado plan de Bernard Lewis de desestabilizar a la Unión Soviética, comprendía la promoción de los inteligencia británica y estadounidense de las redes fundamentalistas islámicas, que eran una parte de la colaboración entre la monarquía saudí y los wahabitas en Arabia Saudita y la hermandad musulmana. Así que lo que hemos identificado ahora como el enemigo terrorista de la humanidad, las imágenes de ISIS decapitando a los rehenes del Occidente, todo eso es simplemente una ramificación de una guerra de más de 30 años que fue promovida por los británicos, por varios gobiernos estadounidenses y debe ser denunciada. El punto inicial para llegar al fondo de esa realidad es desclasificar las 28 páginas del reporte original conjunto sobre el 11 de septiembre. Esas páginas no solamente revelarán la mano directa de la monarquía saudí en la creación y la promoción de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero también revelarán la complicidad de instituciones estadounidenses. Así que la publicación de esas 28 páginas es otro paso vital para llegar a la verdad de lo que está sucediendo. Ahora, el derrotar a los terroristas de ISIS depende en ampliar la alianza para llevar una guerra contra esta amenaza de la edad para la sobrevivencia de la nación, del planeta. No se puede ignorar a Irán, no se puede ignorar a Rusia, a China y definitivamente no se puede dejar a un lado al gobierno de Siria, que fue un gobierno legítimo y fue reelegido hace varios meses, y esto fue certificado. Y con esta combinación se junta a las
naciones que tienen un interés común, un interés fuerte en derrotar a estos terroristas, a esta maldad. Rusia sabe perfectamente bien que más de 1,000 de los comandantes que pelean en Irak y en Siria para ISIS son chechenes que participaron en la guerra contra Rusia, que se remonta a las guerras de los Cáucasos, que empezaron a mediados de los 90. Los chinos saben perfectamente bien que hay cientos de uigurs que fueron reclutados por Al-Qaeda y ahora de la región de Xinjiang, del noroeste de China. La alianza natural está allí para juntar una coalición de fuerzas que puede aplastar y derrotar a ISIS, pero significa que debe haber una determinación desde el principio, en este momento, de reconocer y defender la soberanía del Estado sirio. La idea de que de alguna manera u otra peleamos a ISIS y que al mismo tiempo continuamos buscar un ataque contra el gobierno de Assad en Siria es algo ridículo. Hay una noción falsa que se repite, que la repite la OTAN, el gobierno de Obama, de que de alguna manera u otra hay una oposición legítima secular en contra de Assad y que esto se puede apoyar. Esto es un fraude total. El vicepresidente Biden brevemente cubrió unos aspectos de la verdad de la situación cuando él reconoció francamente en el discurso en Harvard hace unas semanas que el principal problema en derrotar a ISIS es de que la mayoría de nuestros llamados aliados en el Oriente Medio son sus principales promotores y los que los respaldan, y reconoció y nombró a Kuwait, Qatar, Saudi Arabia y Turquía en promover a ISIS en contra de Siria, en contra de los kurdos que buscan sobrevivir en Siria hoy día. Empecemos con la verdad. Eliminemos la causa del problema, que es la presidencia inconstitucional e ilegal de Barack Obama, y pongamos a un gobierno en Estados Unidos que sea efectivo, una presidencia que tenga los brazos abiertos para ayudar a organizar una coalición para verdaderamente aplastar a ISIS. Y se puede hacer en cuestión de semanas o meses, pero no con la agenda del gobierno de Estados Unidos, que es desestabilizar y conducir a guerra contra Rusia, contra China, y continuar encubriendo la alianza del aparato británico saudita que creó este fenómeno en primera instancia. Gracias, Jeff. Déjenme hacer una pregunta sobre el segundo elemento de esta amenaza triple a la civilización, que es la crisis del ébola, que avanza rápidamente y que amenaza en convertirse en la peste negra del siglo XXI, y que si no se enfrenta con un esfuerzo extraordinario internacional para detener la propagación del virus, podría eliminar a un porcentaje muy grande de la humanidad en este planeta. Y se ha documentado en varias videoconferencias y en otras partes en esta página de Internet. El resultado de esta reducción de la población es precisamente la intención declarada de los principales voceros del Imperio Británico, notablemente el príncipe Felipe y Bertrand Russell, quienes explícitamente hablaron de que necesitaban una enfermedad mortal para eliminar a grandes números de la población, para reducir la población del mundo. Como el público de la página de la Rushpack saben, en las últimas 2 semanas tuvimos varias declaraciones e entrevistas sobre esta crisis con Deborah Freeman, quien, además de ser la portavoz de Lyndon LaRouche, también es una doctora especialista certificado en salud pública. Y empezamos la videoconferencia la semana pasada por un video corto de Deborah de 10 minutos, y quien anoche también fue la que habló
en la llamada conferencia con los activistas de la RUSHPAC, cuyo audio se encuentra en nuestra página. Y Deborah acaba de publicar hoy día un plan detallado de guerra indicando qué es lo que debe hacer la movilización internacional para contener y derrotar la amenaza de una pandemia de ébola, y se titula Un plan de emergencia de guerra para derrotar a ébola, y se encuentra como borrador y vamos a publicar en la página de la RUSHPAC muy pronto. Jeff, yo sé que tú has trabajado estrechamente con Deborah Freeman y con Helga LaRouche en desarrollar este programa para que también han estado en discusión con profesionales muy capacitados en el sector de salud y salud pública, y quisiera que nos dijeras cuáles son la parte esencial de este plan en el contexto de este cambio de paradigma que se necesita. Voy a ser breve porque muy pronto el plan de guerra estará disponible públicamente. Esto surgió de una serie de reuniones que Deborah Freeman y yo tuvimos con el señor LaRouche a principios de esta semana y en la otra semana. Y lo que fue claro es que la gente en el campo de salud pública, de respuesta de emergencia, la gente que participó en planear para enfrentar una catástrofe de guerra biológica o química, que tienen un sentido de cómo conducir esta movilización. Estas personas están muy frustrados por lo que se ha hecho hasta ahora, y que ha sido vergonzoso y ha sido un fracaso total y no se ha enfrentado a la amenaza que en muchos respectos es peor que la amenaza de la peste negra del siglo XIV. Lo que uno necesita hacer, si es serio, es organizar un esfuerzo unificado global. Se debe crear un comité coordinador, y el señor LaRouche recomienda de que Estados Unidos y Rusia, ya que son dos naciones que han estado preparándose por mucho tiempo en operaciones en el campo de guerra biológica y química, y han hecho mucho trabajo y tienen mucha capacidad para un plan de emergencia para desarrollar una vacuna contra el ébola. Estados Unidos y Rusia deben trabajar juntos para compartir un esfuerzo internacional coordinado, y tal esfuerzo debe empezar inmediatamente reduciendo enormemente la tasa de mortandad en el epicentro del brote del ébola, que es en los países del África Occidental, en Sierra Leona, Liberia y Guinea. Y ahora tenemos el primer caso que se ha diseminado a Malí. Y número uno, hay que contener la propagación de la enfermedad geográficamente, y eso es algo que requiere una acción inmediata. Literalmente hoy, mañana, hay cosas que se pueden y se deben hacer. Mucha gente que están en esa zona de África Occidental naturalmente van a emigrar a otras partes de África porque la cosecha de África Occidental ha terminado, y millones van a emigrar a otras partes de África. Y si algunos de ellos llevan el ébola y van a países como Lagos o Kinshasa, esto ya se ha perdido la pelea. Así que hay medidas de emergencia que se deben tomar inmediatamente. Estados Unidos, Rusia, China y otros países importantes tienen una capacidad de hacer envíos aéreos, y hay que traer cantidades enormes de equipo médico vital. Hay que tener equipo listo para otorgar líquidos intravenosos a la gente y reducir la tasa de mortandad. Eso significa también traer personal médico capacitado de todo el mundo para enfrentar la crisis, y debemos tener grandes cantidades de alimentos, porque ahorita mismo la crisis en el occidente de África está multiplicada por la amenaza de la hambruna en las mismas zonas donde está la enfermedad más intensa. Y bajo esta sombrilla de un comité coordinador internacional,
se debe tener un esfuerzo de emergencia, literalmente un proyecto Manhattan internacional para desarrollar una vacuna inmediatamente contra el ébola. Y esto significa que hay que quedarnos con la pauta apropiada internacional para producir una vacuna útil, y se debe hacer rápidamente bajo las normas más superiores y prepararse inmediatamente a larga escala una vez que esto suceda. Esto se puede lograr en cuestión de meses y se debe hacer. Y mientras tanto, se debe establecer en otras zonas fuera de África Occidental países y regiones que son susceptibles particularmente a la propagación del ébola. La zona del Caribe, países como Haití y la República Dominicana son muy vulnerables. Hay que prepararse de antemano sistemas para la detección temprana y se debe establecer las normas de Hill-Burton de cuidado de hospital disponible. No quiere decir que cada hospital, cada clínica debe estar preparada para llevar a cabo este tratamiento, pero quiere decir que la detección temprana y los sistemas bajo varios hospitales identificados en cada zona geográfica para enfrentar la crisis. Y se debe hacer una vacunación masiva en contra de la influenza, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estamos al principio de la temporada de influenza y muchos de los síntomas de la influenza son similares a los primeros síntomas del ébola, así que hay que inocular a toda la población para minimizar el impacto de la influenza. De otra manera, los hospitales van a ser abrumados. De nuevo, el epicentro está en el África Occidental, es donde está la mayor concentración y donde más se requiere. Estados Unidos, Rusia y otros países tienen barcos hospitales y otras naves navales que pueden transformarse en barcos hospitales, y ya que los tres países que son el epicentro de esta crisis todos están en la costa occidental de África, se puede traer una flotilla de barcos hospitales con miles y decenas de miles de camas entre ellos, y que por su naturaleza los barcos son zona de cuarentena y se pueden tomar las medidas de emergencia necesarias. El problema es de que se necesita liderazgo, y el presidente Obama en esta crisis también, al igual como la crisis en torno a ISIS, ha demostrado que no tiene interés y no tiene la intención de dar el liderazgo. Estados Unidos, desde el brote, ha gastado el total de $300 millones, y entre paréntesis, el martes se han gastado $4,000 millones en las elecciones del medio tiempo en Estados Unidos. El presidente Obama, segundo, la semana pasada se rindió cuando tuvo la audacia de nombrar a Ron Klain como el dirigente de coordinar contra el ébola. Pero Ron Klain era el jefe de personal del principal genocida estadounidense, Al Gore, y él en varias entrevistas, es oficial, él ha dicho que el principal problema que enfrenta la humanidad es la sobrepoblación. Así que es del bando del príncipe Felipe y de Bertrand Russell, que dice que la reducción de la población es una meta deseada. Y en 1940, Bertrand Russell dijo que la mejor manera de controlar a la sobrepoblación era crear una peste negra cada generación, y no necesitamos nada de esto, sino un esfuerzo conjunto entre naciones genuinamente soberanas para la sobrevivencia de la humanidad, que es lo que está en juego ahora mismo. El tercer elemento de esta crisis triple es el desplome inminente del sistema financiero. El señor LaRouche ha pronosticado este tipo de crisis desde que se abandonó el sistema de Bretton Woods de Franklin Roosevelt y se adaptó a un sistema de casino especulativo basado en dinero falso en lugar de una riqueza productiva. Y esto se ha
acelerado desde que se derogó la ley de Glass-Steagall en 1999 y llegamos al punto en que ya no se puede sostener y está a punto de estallar en cualquier momento. Y se debe recordar que fue precisamente este tipo de crisis en el siglo XIV con la reacción, el colapso de reacción en cadena de los tres principales bancos en Europa en 1343 a 1344 que preparó el camino para la gran hambruna en 1347, que después fue seguida por la peste negra y que eliminó a una tercera parte de toda la población de Europa. Y todo sucedió simultáneamente con el saqueo de todo el continente por la guerra religiosa. Y si se ve estos factores, la enfermedad pandémica, la guerra religiosa y un derrumbe financiero, se ve que la civilización hoy en día enfrenta una nueva edad de las tinieblas y peor que la del siglo XIV, en la que, como Helga LaRouche enfatizó, todos los componentes de la civilización se están destruyendo y solo un cambio de paradigma a la par con el renacimiento dorado pueden crear la transformación para la sobrevivencia de la civilización. Jeff, ¿podrías darnos una idea de esta tercera amenaza a la civilización, el derrumbe financiero, y qué se debe hacer para evitarlo? Lo que discutió Matt sobre el siglo XIV, dijo lo que pasó es de que Europa había tenido una generación de guerra permanente y eso es lo que con la deuda de la guerra llevó a la bancarrota de esos bancos europeos. Y estamos en un momento muy delicado ahorita. El domingo, el Banco Central Europeo está programado de publicar el resultado de las pruebas de estrés sobre los principales bancos europeos para tratar de hacer trampa en el último examen antes de que se dé la boleta de calificaciones. Y el Banco Central Europeo ha estado haciendo su propia emisión cuantitativa, comprando los activos de los libros de los bancos europeos. Y cualquier resultado honesta de esa prueba de estrés mostrará que los bancos a través de Europa están en bancarrota y esa es la misma situación con los grandes bancos, la docena de grandes bancos en Estados Unidos. Desde la crisis del 2008, nada se ha hecho para aliviar el desastre. Y de hecho, los principales bancos de Estados Unidos hoy día son 40% mayores de lo que eran. Y los derivados globales, las apuestas especulativas entre las principales instituciones financieras, bancos, no bancos, fondos hedge y todos, está en el rango de 1.9 mil billones y nunca se va a poder pagar esto, y es esta montaña de deuda que conduce a las políticas de austeridad que están matando a las naciones en el mundo y ahora especialmente en el sector avanzado. Y la respuesta a esta es muy clara, que toda la crisis, la burbuja global debe ser eliminada. Hay 4 propuestas de ley en el Congreso de Estados Unidos para restaurar la Glass-Steagall. Eso se debe hacer inmediatamente. Se debe restablecer una pared de separación entre los bancos comerciales y toda esta actividad de casino especulativa. Y en el momento en que se hace eso, esa deuda de casinos, sin la promesa de que van a ser los contribuyentes van a pagarla, se elimina y hay que volver a un sistema de crédito como lo estableció nuestros próceres en Estados Unidos, y podemos salir de esta crisis de la misma manera de que hay medidas claras que se pueden tomar para destruir y derrotar a ISIS y también derrotar la plaga del ébola. La cuestión es, la gente empezará a comportarse como verdaderos seres humanos
son creativos, los seres humanos piensan sobre el futuro, pueden cambiar, pueden hacer correcciones de los errores. Y esto significa el rechazar todas estas ideas de sentido común. El juicio político es imposible. ¿Cómo puedes cambiar a los bancos? ¿Cómo puedes cancelar la deuda? ¿Qué hay de mi pensión? Todas estas cosas. Todo esto son bloques mentales y que evitan que la gente actúe como verdaderos seres humanos, porque hay ahorita 3 crisis a la humanidad que son una amenaza existencial, que nos ponen la prueba de si los seres humanos van a ser verdaderamente humanos y van a adaptar los cambios necesarios en la política, lo que mencionó Helga en la conferencia del fin de semana, y crear un nuevo cambio de paradigma en la forma de pensar, porque en este momento esto representa la diferencia entre la extinción y la sobrevivencia de la humanidad. Quiero seguir con lo que acabas de terminar para hacer la última pregunta que hace Megan Beats. Como enfatizó Helga en su discurso la semana pasada, después de regresar de su viaje de alto nivel a China, dijo: en China ven la expresión del nuevo paradigma, con lo que China hace junto con las otras naciones de los BRICS, con este enorme optimismo cultural promovido por Xi Jinping con la política de la ruta de seda, pero también la exploración agresiva lunar y el programa que China lleva a cabo. Ella dijo: esto representa toda una nueva concepción del hombre, donde la identidad del hombre se define desde el punto de vista del futuro y su relación al mundo cósmico. Este es un nuevo sistema que está por encima basado en la colaboración de las naciones para el bien común de la humanidad. Y Helga concluyó su discurso con un video muy inspirador de la misión de China Chang'e 3, la misión a la Luna. Y ayer nos dimos cuenta que se lanzó la siguiente fase, el Chang'e 5T, la misión de prueba que va a completar un vuelo alrededor de la Luna, va a regresar a la Tierra en 8 días y va a reentrar la atmósfera de la Tierra. Ese es un gran reto, un desafío de que la nave reduzca su velocidad para poder hacer un aterrizaje aquí en la Tierra y combinar la capacidad de que este módulo regrese de la Luna con esta misión, con el éxito de la misión de la anterior Chang'e 3, y con esto China probará su capacidad para su próxima misión de llevar un aparato a la Luna, tomar muestras del suelo y después salir y regresar con esa muestra a la Tierra. Megan, quiero preguntarte cómo podemos ver ese optimismo que viene de China en el contexto de lo que Helga dijo que era el nuevo cambio de paradigma necesario para salir de esta triple crisis. Dinos cuál es la verdadera identidad de la humanidad como una especie en la nueva concepción de que el hombre debe tener de sí mismo. Quiero empezar con un comentario que hizo un experto, Joan Johnson Fries, que es un profesor en el Colegio de Guerra Marina y que dijo sobre China. Dijo, su importancia no es en el que mostraron sus habilidades técnicas, sino su voluntad política de lograr sus metas espaciales de un largo periodo de tiempo. Eso es lo que China tiene y lo que Estados Unidos no tiene. Y yo pienso que eso resume la situación muy bien. Y como dijiste, Matt, esta misión Chang'e 5 de prueba se nombró para una aceleración del programa espacial y es parte de la misión del 2017 para traer una muestra de suelo lunar a la Tierra. La misión Chang'e 5, después de esto, el plan oficial es
es mandar al hombre a la superficie de la luna y que se espera a principios del 2020 y es algo que la humanidad no ha hecho en 40 años. Lo que quiero hacer es dar un bosquejo del programa espacial de China para darle a la gente un sentido del tipo del ritmo del logro de China. El programa actual Shenzhou empezó en 1992-1993, hace como 20 años. Para el 2003, la misión Shenzhou 5 puso al primer chino al espacio y China fue el tercer país que independientemente llevó a un hombre al espacio. Y después 5 años, en el 2008, la misión Chang'e 7 hizo una caminata espacial y yo les diría a la gente que vean el video que se transmitió a toda la nación y fue muy optimista. La misión Shenzhou 9 en el 2012 se encontró con la Estación Espacial China, el Tiangong 1 que voy a mencionar, se encontró. Y en el 2013, el año pasado, el Shenzhou 10, que es la misión tripulada más reciente y fue el vuelo más continuado por 15 días y se unieron con el laboratorio Chang y llevaron a cabo experimentos científicos que se transmitieron a las clases en todas las escuelas de China. El Tiangong, quiero decir por un momento, China tiene planes para tener un laboratorio espacial de multimódulo a principios del 2020 que va a ser equipado para que los astronautas vivan ahí por largo tiempo. Todo esto se está haciendo con una mirada clara hacia la Luna como una base de operaciones a medida que el hombre avanza más al espacio, con la misión de mandar naves a la Luna al Marte. Pero también lo ven como a Luna para el desarrollo y en la exploración del espacio y para el desarrollo del hombre en la Tierra, en particular con el combustible de fusión, el helio 3. Con China tenemos no solamente el compromiso, pero la realización de un compromiso de la humanidad, llevarla a una nueva área y a una nueva era. Y se hace no solo para China, sino para toda la humanidad. El señor LaRouche enfatizó que lo que China hace es único, es singular. Lo que China hace es lo más avanzado de cualquier nación en el planeta. Y no solamente es importante en eso, lo importante es el compromiso de China de que esto es verdaderamente humano. Y yo pienso que esto nos da la tarea que enfrentamos. La humanidad enfrenta con la realidad de que ha sido dominada por un sistema animal del Imperio Británico por décadas y por mucho más. Y nuestra tarea ante nosotros es que no quedarnos estancados en un sistema animal, no aferrarnos a la manera de los animales. Si esto es la opinión popular y ese es el problema que enfrentamos aquí en Estados Unidos y en el transatlántico, que la mayoría de la gente no conoce la diferencia entre el hombre y el animal, y entre la vida animal y lo que es verdaderamente humano. Enfrentamos una cultura donde la mayoría de la gente se ve a sí mismo que vive su vida como animales. Tal vez no se dan cuenta qué es lo que hacen, pero la mayoría de la gente, incluso gente con buenas intenciones, se viven la vida de manera en que su experiencia diaria es en la misma calidad de la vida de los animales superiores. Se enfrenta uno con una cultura donde la experiencia de la gente diaria es llenar el tiempo con cosas y actividad que se conforman a ciertas normas de la sociedad, ciertas normas de la opinión popular, las medidas del significado de la vida basado en los hábitos. La mayoría de la gente nunca van más allá de su carne mortal, nunca llegan al dominio de lo que es verdaderamente humano y una verdadera vida humana. Así que, ¿a qué nos referimos con la vida humana?
Tomemos un ejemplo. Podemos tomar algo que es una sombra de la vida humana, que es la economía humana, y vean la primera gráfica, veamos la economía física. Si ustedes ven en su pantalla, es un reflejo del proceso de la economía humana de los 1700 hasta hoy día en Estados Unidos. Si ven esta gráfica, el poder, la energía per cápita, por ejemplo, toda la producción de energía en la economía dividida en la población actual, y vemos cuánta energía en watts es por cada individuo en la economía. Se dan cuenta de dos cosas. Uno, se dan cuenta que en el tiempo la producción energética está subiendo a un nivel acelerado a pesar del crecimiento de la población. Lo segundo que se dan cuenta es de que la fuente de la energía está cambiando en el tiempo, con el paso del tiempo, y lo ven con los cambios de color en la gráfica. El color verde a la izquierda hasta cierto punto, y la mayoría del suministro de la energía provenía de la madera, después venía del carbón y después de petroquímicos y gas natural, y después, aunque no se realizó totalmente, la partecita roja es el lograr el poder de la energía nuclear. Y cada una de estas fuentes de energía representan una plataforma para la humanidad en cada una de esos modos de operación que se reflejan por las diferentes fuentes de energía. No es solo que la humanidad tiene más energía, pero diferentes poderes. El hombre es capaz de tener acceso a diferentes potencialidades de la materia y de la energía, que es el poder de la química, que nos permite mantener a la gente con vida por más tiempo. Podemos manejar la energía para poder tener formas de transporte más rápidos y de densidades de energía mayores para los metales, etcétera. Y cada una de estas plataformas que se representan por estas fuentes de energía, ninguna de ellas hubieran sido producidas por la vida animal. Un animal nunca producirá una máquina de vapor y jamás controlará y usará el poder del núcleo. Estas son modos de operación solo de los humanos, y aún así, mientras ningún animal pudiera haber producido estas plataformas, no hay nada en la actividad del hombre de actuar dentro de estas diferentes plataformas en particular que las distingue como humanas. Aunque no va a haber una energía nuclear de los monos, el poder uno puede usar usando estas tecnologías de la economía del núcleo. No es eso lo que distingue al hombre como humano. No es un estado en particular, no importa qué tan avanzado, que distingue al hombre del animal, sino es la capacidad del hombre de ocupar lo que se encuentra entre las plataformas, ocupar el cambio de plataforma a plataforma, que es la experiencia de un descubrimiento creativo que ocurre singularmente dentro de la mente humana, el que la humanidad crea conocimiento de un nuevo principio que corresponde a un poder, a una energía en el universo físico. Para ver brevemente, de una manera más específica a eso, tomemos el caso muy citado de Johannes Kepler, que descubrió el sistema solar no con la descripción, no a través de la experiencia y la observación. De hecho, primero Kepler tuvo que probar lo imposible de las medidas y de la matemática del sistema para resolver lo que era el sistema solar. Kepler tuvo que poner a un lado las observaciones y entrar al dominio de la imaginación humana, y cuidadosamente tuvo que
llegar a la geometría de la mente humana y generar una concepción de la mente que era invisible al número, era invisible a las medidas del sistema actual, que correspondían a un descubrimiento válido de un principio verdadero. Este acto de creatividad humana de Kepler, esta es una acción a lo que respondió el universo. Kepler fue capaz de encontrar el verdadero significado del sistema solar como un objeto de la mente humana y fue capaz de encontrar lo que la mente podría entender del sistema solar, y es ese descubrimiento lo que permitió que Estados Unidos, China y la humanidad pudiese ir al sistema solar físicamente y desarrollarlo como un poder dentro de las manos del hombre. Esta misma experiencia de entrar a la imaginación creativa y descubrir las características del universo en su totalidad, ese es el mismo tipo de experiencia que tenemos en la presentación de la música clásica. Ese es el mismo tipo de experiencia que tenemos cuando la pasión de la idea poética, la pasión del descubrimiento creativo. Es esta habilidad de la mente de llegar y de abarcar aquello que nunca se había vivido y absorberlo y hacer más del sistema solar un objeto de la vida mental humana, como lo hizo Kepler y como Beethoven y Mozart lo hicieron y lo continúan haciendo. Esto es la vida humana singular, única. Son las experiencias humanas. Esto es a lo que la humana debe buscar más y más, tener más acceso. Y ese es nuestro desafío. Ese es el desafío que tenemos en nuestra cultura y el de pelear con nuestros conciudadanos, de que dejen de tolerar al sistema animal y que actúen y que respondan. Y esto es lo que enfrentamos con el desarrollo de la luna y absorber a la luna al dominio de la vida humana y darnos cuenta de que el descubrimiento es singularmente una identidad humana. Y esto es implícitamente el significado de la dedicación al programa espacial de China, no solo para China, pero para toda la humanidad, y creo que debemos unirnos a ellos en esta misión y cambiar a Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Megan. Quiero darle las gracias a Jason por acompañarme hoy y quiero darle las gracias a Jeff por estar con nosotros en el estudio. Con esto concluimos la videoconferencia de hoy y quiero darle las gracias a ustedes por acompañarnos. Manténganse sintonizados con la Rush Pack. Buenas noches.